Bueno, como nos hemos dado cuenta, hemos tenido invitados internacionales, ¿no? Nos estuvo acompañando en la mañana el pastor Alasi, también nos estuvo acompañando, a mí siempre se me olvida su nombre, Keini, ¿sí? Yo la había conocido a ella en el webinar anterior del año pasado, muy activa, una hermana ahí que bueno, muy a vida y todo lo que tiene que ver con el autismo y potenciando todo lo que es el MAP. Y ahora, ¿qué invitada tenemos? Tenemos invitada a nuestra hermana Juliana Santos. Ella está encargada del Ministerio Adventista de Ciegos a nivel de nuestra conferencia general de la división Sudamérica. Mi hermana Juliana, bienvenida. Muchas gracias por su tiempo, siempre dispuesta a poder apoyar y orientar en este importante ministerio. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Le escuchamos Súper bien? bien. Ok, muchas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación para estar con ustedes, mis queridos hermanos y amigos de Chile. Es un gusto muy grande, un saludo cariñoso para todos mis amigos, mis familiares que nos están viendo ahí por YouTube y a todos los hermanos que nos acompañan también por las redes sociales. Un abrazo cariñoso. Mis suegros allá en el sur, cerca de Villa Alegre, y mi cuñado Pablo con su hermosa familia allá en Iquique. Y aprovechar de agradecerle a Pablo por haber aceptado el desafío de la grabación del libro Misionero 2022 junto a su equipo. Y también que ahora está apoyando al Ministerio de Posibilidades allá en Iquique, es motivo de gran orgullo para todos nosotros. Muchas gracias, Valesca, también por la invitación. Felicitaciones a todo el equipo de pastores, líderes del MAP en todas las asociaciones, misiones. Felicito a todos los coordinadores, a cada hermano voluntario que ha entregado su tiempo, sus habilidades para la misión en este ministerio. Muchas gracias. Mi hermana Juliana, la semana pasada tuvimos la oportunidad de participar con usted en un encuentro con la Misión Chilena del Pacífico. Sí, sí. Y sabemos ¿Verdad? que hablan perfecto español. Gracias. ¿Puedo empezar con el tema? Adelante. Sí, Ok, adelante. muchas gracias. Bien, soy una mujer de piel clara. Mi pelo es un poco crespo, a la altura de los hombros. Estoy sentada en el escritorio de mi esposo acá en nuestra casa. Detrás mío hay un espejo, hay algunos libros y esa es mi audiodescripción, o sea, la audiodescripción del espacio y mi autodescripción. Muy bien, hablemos entonces de posibilidades. Me gustaría invitarles en esta tarde a ir más allá de lo común para revolucionar la forma como nosotros, por lo tanto, como la iglesia se relaciona con las personas. Pero antes me gustaría mostrar mi nombre en lengua de señas. Ya, esa es mi seña, es la letra J en mi frente, de la izquierda hacia la derecha. Ya, esa es mi señal en lengua de señas. Bueno, me gustaría introducir un poco el tema contando nuestra historia para contextualizar el asunto, hacer este momento lo más práctico posible. Yo nací con una condición degenerativa de la visión que me hizo perder la capacidad de ver con el paso de los años. Cuando era adolescente, no hace mucho tiempo, cuando me di cuenta de que no veía el mundo como la mayoría de las personas, entonces le pedía mucho a Dios que mi condición no progresara. Y no le contaba mucho de este tema a casi nadie. No compartía del tema. Yo no quería, la verdad que no quería que mis amigos supieran que tenía una discapacidad visual. Solo trataba de vivir la vida como una jovencita común. En ese tiempo escuchaba algunos sermones de esos que a veces los hermanos lo transmiten con muy buena voluntad, pero sin mucha reflexión. Y en mi mente quedaba la idea de que la discapacidad visual era parte de mi vida por algún pecado que había cometido. Y si no era por eso, entonces a lo mejor era por falta de fe.
Entonces me sentía como la peor de las pecadoras. Con 17 años más o menos, yo pensaba que no había solución para mí. Dios no me quería, al final no me contestaba las oraciones cuando le pedía que me hiciera ver. Me sentía una persona horrible y una muy mala cristiana. Y actualmente me encuentro con muchas personas con discapacidad que sufren por las mismas razones. Hasta que me encontré con el texto que está en el libro de Juan, el capítulo 9, los versículos 2 y 3. Y allí Jesús tiene un encuentro con los discípulos y una otra persona. Y los discípulos le preguntan diciendo, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres que nació ciego? Y Jesús les respondió, ni él ni sus padres pecaron, pero era para que las obras de Dios se manifestaran en él. A los 18 años salí de la casa de mis padres para ir a la Universidad Adventista de Chile, allá en Chillán, donde conocí a mi esposo. Y en aquel entonces yo ya tenía conmigo de que en verdad, en realidad, no tenía la discapacidad visual porque había cometido algún pecado, y Jesús lo dejó muy claro en esa conversación que tuvo con los discípulos. Entonces allá, después de estudiar y finalizar, terminar allí mi carrera, nos casamos y resumiendo un poco la historia, tuvimos 3 hijos maravillosos. Y en el año 2014, cuando nuestro hijo menor tenía poco más de 1 año, me di cuenta de que mi capacidad de ver era muy poca y que ya no podía seguir luchando sola con aquella situación. Necesitaba ayuda. Y mucho más que la sanidad física, lo que más anhelaba en mi corazón era liberarme de toda aquella carga como que de culpa espiritual que de hecho no era mía. Busqué por respuestas, ayuda para mi drama existencial, psicólogo o ayuda espiritual, y busqué ayuda en mi amada iglesia. Comencé a buscar en internet algún ministerio, alguna institución, un video, una predicación, una conferencia, cualquier cosa que indicara que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía un brazo que incluía a las personas con discapacidad en la misión. Y para mi tristeza, no encontré nada que me diera consuelo o esperanza al respecto en la iglesia. Seguí buscando hasta que encontré el Ministerio de Sordos y aprovecho de agradecerle a la persona que me está interpretando para mis amigos, mis hermanos sordos. Muchísimas gracias. Y fue una gran alegría cuando encontré a ese ministerio. Pensé que, bueno, si hay un ministerio para sordos, también debe haber otros. Y podría al final encontrar la ayuda especializada que tanto necesitaba. Mi corazón estaba muy inquieto y un día en la cocina del departamento en donde vivíamos, mientras preparaba allí el almuerzo, clamé a Dios y le pedí por ayuda. Le pedí que me dirigiera al lugar correcto para recibir esa ayuda. Yo le dije que necesitaba que alguien viniera a mi puerta y me tomara de la mano y me llevara a donde debía ir y se quedase conmigo allí a mi lado. Se pasaron unos días y Dios contestó a mi oración exactamente de la manera como le había pedido. Una persona que aún no conocía vino a mi casa, me tomó de la mano, me llevó a un instituto de rehabilitación y apoyo a personas con discapacidad visual. Y ella se quedó allí conmigo, a mi lado. Era una otra esposa de pastor. Y durante todo el proceso de admisión en aquel lugar, ella se quedó allí. Mi nueva amiga me presentó un texto muy conocido que está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y me presentó ese versículo de una manera que nunca había visto antes en mi vida.
Y ella me dijo, Dios puede hacer que todas las cosas le ayuden a bien a los que le aman. Y ella siguió diciendo de que estaba segura de que Dios tenía un propósito en mi vida, en medio de las circunstancias adversas que estaba viviendo. Me dijo varias veces que de todo aquel aparente caos, Dios podría levantar un ministerio en mi vida y hacer que todo ayude para el bien de muchas personas, incluyéndome a mí misma. Yo guardé esas palabras en mi corazón, aunque pensaba que todo era una gran locura. El año 2015, mi proceso de rehabilitación se terminó y motivada por lo que estaba viviendo y observando la falta de preparo de la iglesia para enfrentarse a la realidad y cambiar sus conceptos y algunas creencias sobre las personas con discapacidad. Comencé a enviar correos electrónicos a pastores, emails, a esos pastores que conocía que estaban en posiciones estratégicas que quizás pudiesen ayudar a levantar algún movimiento en la iglesia que tuviera una mirada más atenta hacia las personas con discapacidad visual. Y en ese entonces conocí a muchos hermanos que ya hacían trabajos voluntarios en sus iglesias y trataban de hacer algo por las personas con discapacidad visual. Así que en el mismo año 2015 tuvimos la primera reunión consultiva para lo que se convirtió bajo el voto 130 de la División Sudamericana en el Ministerio Adventista para Personas con Discapacidad Visual, como se nombró en aquel entonces. Unos meses más tarde fui invitada a apoyar a la iglesia como consejera voluntaria para este ministerio en la División Sudamericana. El Ministerio Adventista de Posibilidades empezó en la iglesia en el año 2011 en la Asociación General de Estados Unidos y tenía otro nombre, se llamaba Ministerio Adventista de las Necesidades Especiales y estaba conectado al Departamento de Escuela Sabática. A medida en que el ministerio creció, hubo una necesidad de separarse, por lo tanto, en el 2015, el mismo año en que se votó acá en la División Sudamericana el Ministerio para Personas con Discapacidad Visual, en el 2015, allá en Estados Unidos, se convirtió en un ministerio separado. El Ministerio de las Necesidades Especiales se separó de Escuela Sabática y ahora seguía bajo el liderazgo del pastor Larry Evans, quien incluso ha estado allí desde el comienzo de este movimiento y aunque se haya jubilado en la última reunión de la Asociación General en este año, él seguirá hasta octubre, cuando se debe nombrar a un nuevo líder mundial. La idea, desde un principio, no es que ese sea solo un departamento más en la iglesia, sino que un movimiento transversal que pasa por todos los departamentos y otros ministerios de la iglesia. En donde allá debe estar el Ministerio de Posibilidades. En octubre del 2019 se cambió el nombre de Ministerio Adventista de las Necesidades Especiales para Ministerio Adventista de las Posibilidades, lo que particularmente me gustó muchísimo. Y desde entonces han ido ganando cada vez más fuerza y eso se nota allá en Chile con todo ese movimiento que ha empezado y que hemos visto desde ayer, conociendo ahí a los consejeros, a los coordinadores, a los pastores que están involucrados en el trabajo con este ministerio. En 2020 se reorganizó el Ministerio de las Posibilidades en 7 áreas de acción para apoyar y ayudar a la expansión del Ministerio de Posibilidades en la Iglesia Mundial. El pastor Larry consideró oportuno estructurar cada uno de los ministerios con lo que él llama de colíderes, o nosotros conocemos como coordinadores. Y por eso invitó a personas para ayudarlo en ese trabajo. Así que en marzo del 2020 se me pidió que dirigiera el grupo de trabajo del Ministerio de Ciegos y Baja Visión de la Asociación General. Y desde entonces se ha apoyado a la Iglesia Global en esa misión por la gracia de Dios.
Y esta misma estructura se ha formado en cada división, unión, misión e iglesia del mundo. Y ayer escuchaba la transmisión de la apertura de este evento en Chile con mi corazón lleno de alegría de ver cómo Dios ha levantado a personas en todas partes del mundo para hacer el trabajo. El Espíritu Santo ha movido los corazones. Este es un ministerio del corazón de Dios y el objetivo principal es llegar a cada iglesia local. Ese es el enfoque. Y para que eso suceda, se construyó todo ese equipo, ese apoyo. Entonces le digo, usted no está solo, querido pastor y hermanos coordinadores. Ustedes no están solos. Y usted, mi hermano, que nos escucha ahí por las redes sociales, siente en su corazón las llamas, como que llamas de fuego, que arden con el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Le apasiona proclamar el evangelio de salvación a cada nación, a cada lengua, a cada pueblo. Así como usted quiere que Jesús regrese pronto, le preocupa de verdad salvar a la gente. ¿Sabe? Hay un texto en el libro de Isaías, en el capítulo 35, versículo 5. Y ese texto, muy utilizado en lindas predicaciones, dice: entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos serán abiertos. Es muy común escuchar sermones sobre el regreso de Jesús o sobre la nueva tierra con frases emocionantes que dicen que los ciegos verán, las personas con discapacidad física tirarán sus silla de ruedas, sus bastones, porque ya no van a necesitar estos recursos, que los sordos escucharán. Pero ¿alguna vez usted se ha detenido a pensar que esto solo va a suceder si ellos están ahí? O si yo como persona con discapacidad visual, si yo estoy ahí en la segunda venida de Jesús, y ahora, y en el presente, ¿en dónde está esa gente? Existe una creencia bastante inconsciente entre los cristianos de que personas con discapacidad son como ángeles, son santos solo porque tienen una discapacidad, como si la discapacidad por sí sola limpiara todos nuestros pecados, pagamos nuestros pecados y así simplemente vamos a aparecer, las personas con discapacidad van a aparecer en el regreso de Jesús con todo el conocimiento de la salvación, de la cruz, de la vida eterna. Y no es así. El texto de Romanos en capítulo 10, versículos 14 y 15, allá dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo escucharán si no hay nadie que les predique? El texto de Isaías y tantos otros que hablan de la transformación de este cuerpo corruptible solo sucederán si hay personas allí para ser transformadas. Jesús realmente quiere volver muy pronto a buscarnos a todos, pero no quiere dejar a nadie para atrás. Pero para que esto sea real es necesario que las personas ciegas, sordas, las personas con discapacidad física y todas las personas tengan acceso al mensaje de la buena nueva de salvación en Jesús. ¿Y qué estamos haciendo para que esto suceda? He estudiado algunas cosas, algunos datos, y descubrí que en Chile son aproximadamente 3 millones, casi 3 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales 850,000 son personas con algún tipo de deficiencia visual o baja visión y 85,000 son personas ciegas. Y yo les pregunto, ¿cuántas de esas personas han sido alcanzadas o ya están directamente involucradas en la misión de la iglesia? ¿O será que esas personas siguen siendo solamente objeto de benevolencia, de indiferencia o de pena? Hermanos, nosotros necesitamos hacer algo. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que debemos actuar como iglesia y hacer algo?
y todos podemos apoyar al Ministerio Adventista de las Posibilidades en cada una de nuestras iglesias. Ese es el lema del Ministerio Adventista de Posibilidades. Todos nosotros somos necesarios, talentosos y valiosos. Y después de asistir a este seminario, a este programa, les invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Realmente mi iglesia y yo llevamos el mensaje de la segunda venida de Jesús a todas las personas en nuestra generación? Al regresar a su iglesia, a su hogar, después de este programa, como hija e hijo de Dios, llamados a ir y predicar a cada nación, tribu, lengua, pueblo, ¿podría usted permanecer indiferente a estos millones de personas por quienes Cristo también murió? Y ahora me gustaría compartir mi pantalla con ustedes, a ver si me ayudan acá. Muchas gracias. A ver si podemos acá. Ahora me gustaría proponer que hagamos un ejercicio sencillo, un ejercicio de cambio de roles. Acá nosotros tenemos un texto escrito en simulación del sistema Braille, ¿ya? Ustedes saben que el sistema Braille es un sistema de puntos en relieve, entonces acá tenemos solamente la representación. De lo contrario, no tendría ningún sentido para las personas con discapacidad visual. Si yo les pido que lean el texto que aparece en la pantalla, ¿podrían hacerlo? Es claro que sin contar las personas que ya conocen el sistema Braille. Pero si todos ustedes son personas alfabetizadas, me imagino, incluso muchos de ustedes tienen formación superior y más, a lo mejor tienen maestrías, doctorados. Y les pregunto, ¿qué pasa? ¿Cómo no van a ser capaces de leer un texto tan sencillo? Ah, pobrecitos de ustedes, es que son minusválidos. Pobrecitos, son incapaces. Ah, verdad, es que son cieguitos, pobrecitos. Tranquilos, hermanos, es solo un ejercicio de cambio de roles. ¿Cuál es el problema entonces? Si ustedes son personas capaces, personas con conocimientos, entonces, ¿dónde está el problema? Está en la herramienta, queridos hermanos. El problema no son ustedes, es la herramienta, es el medio, es el ambiente, es la falta de accesibilidad. He utilizado una herramienta inadecuada, inaccesible para ustedes. Ahí está el problema. ¿Logran entender un poquito de lo que nosotros, personas con discapacidad visual, vivimos? No somos cieguitos, pobrecitos. Primero que todo, somos personas. Y de entre nuestras muchas características está la discapacidad visual. Cuando el enfoque está en la persona, todo cambia. Solamente necesitamos de accesibilidad para poder ejercer las habilidades que el Señor nos ha dado y que también hemos desarrollado a lo largo de nuestras vidas. Y el texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13. Y para que haya accesibilidad necesitamos proyectos de accesibilidad en las iglesias. Necesitamos que nuestras iglesias estén listas. Y acá les voy a contar una pequeña historia de una iglesia que pertenecía a nuestro antiguo distrito pastoral. Mi esposo es pastor distrital acá en Brasil. Y mi pastor también, es mi pastor también, mi esposo y mi pastor, él también es dibujante técnico y le encanta la arquitectura. Entonces ha desarrollado, ha estudiado por su cuenta y ha desarrollado la habilidad de hacer proyectos de accesibilidad dentro de las normas, los patrones del país, de las leyes del país, y ha desarrollado algunos proyectos de accesibilidad para las iglesias. Entonces, en esa iglesia en particular, él dibujó el proyecto y ustedes pueden ver ahí en el proyecto que hay un dibujo para el piso podotáctil, que es para las personas con discapacidad visual, baja visión o ciegos, que puedan entonces caminar libremente con autonomía por los espacios. Y también contempla rampas para
silla de ruedas para personas con movilidad reducida. Y entonces tenemos el piso podotáctil que sale desde la calle desde el pasillo a la calle hasta la nave central de la iglesia y también hacia los baños que también están accesibles. Y acá tenemos la ejecución del proyecto de accesibilidad en aquella iglesia. Ahí están viendo que están poniendo el piso podotáctil. Y acá tenemos a la parte exterior de la iglesia de San Gonzalo Sapucaí, que queda acá en Brasil, y hay un hermano ahí que está entrando a la iglesia. El hermano Cándido es una persona ciega y él está entonces probando, un poco antes que quedara listo el proyecto, está probando allá en la iglesia el piso podotáctil y con autonomía, solito, puede caminar por todas las dependencias de la iglesia hasta llegar a la nave principal y también hacia los baños. Infelizmente no pude encontrar la foto de la antigua iglesia, que era bien precaria. Tenía los baños allá abajo con muchas escaleras, y ahora tenemos una iglesia nueva con todo el proyecto de accesibilidad desde la calle hasta los baños y hasta las salas y la nave principal. Después de esa, fuimos para una otra iglesia del mismo distrito y se hizo algo parecido. Así es que muy importante, y no es nada de otro mundo y no es caro tampoco que se hagan iglesias en ese formato. Esa iglesia era muy antigua y fue reformada, así que a veces se puede construir de cero y a veces hay que reformar, pero es algo que hay que hacer. Y en ese tiempo pasó algo muy interesante, que mientras estaban haciendo las obras, pasó un señor en la calle y llamó a mi esposo, que andaba por allí, y le preguntó: ¿quién es el encargado de esa iglesia? ¿Quién es el pastor de esa iglesia? Y mi esposo dijo: soy yo. Y se saludaron y se conocieron. Y ese hombre le dijo a mi esposo: ¿cuándo va a estar lista la iglesia? Y mi esposo dijo que en unos 3 meses más, a lo mejor. Y el caballero le dijo: entonces, cuando esté lista, vamos a venir mi esposa y yo, porque mi esposa utiliza silla de ruedas y en la iglesia en donde vamos no hay accesibilidad. Entonces vamos, si usted nos permite, queremos venir a su iglesia. Y yo les pregunto, hermanos, si eso no es una forma de evangelismo muy, muy poderosa, porque cuando la persona con discapacidad es aceptada, cuando hay accesibilidad, no va solamente la persona, sino que ella y toda su familia. Somos el Ministerio Adventista de las Posibilidades, un movimiento de la Iglesia Adventista que se está produciendo en varias partes del mundo. La gente se está levantando para servir a través de estos 7 ministerios. Estamos aquí para ayudarlo, querido pastor, líder de la iglesia, hermanos, hermanas. Ustedes no estarán solo en ese viaje. Es visible la actuación del Espíritu Santo en el avance del Ministerio de Posibilidades. Jesús tiene prisa por volver con nosotros, amén, pero no va a dejar a nadie atrás, y este grupo de personas nos está llamando a ti y a mí para unirnos en esa misión. Sin embargo, aún nos falta conocer más y avanzar más como iglesia. Veamos, por ejemplo, lo que está escrito en Levítico 19:14. Allá nos dice: no maldiga el sordo, delante del ciego no ponga tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios, yo soy Jehová. Usted me puede preguntar: ¿pero cuándo? ¿Cuándo, como buen cristiano que soy, estoy maldiciendo al sordo, haciendo tropezar al ciego? Y yo debo decirles que cuando no bendecimos a alguien, cuando no somos canal de bendición, entonces estamos contribuyendo para la maldición de las personas. Cuando mantenemos a la gente fuera de nuestras iglesias, cuando no tenemos el mensaje accesible, cuando dejamos a la gente fuera de nuestros servicios, programas, proyectos, eventos, entonces no estamos bendiciendo. Cada vez que entres a la iglesia de ahora en adelante, mira a tu alrededor, mira a la gente, busca los rostros de todos aquellos que todavía no están en la iglesia, mira hacia las posibilidades, busca a ese hermano, hermana que ha estado un poco ahí arrinconado hace tanto tiempo, conversa con él, conoce, pregúntale, dale una oportunidad. A veces una única oportunidad puede cambiar todas las cosas. Este puede ser un ministerio nuevo para la iglesia, considerado nuevo,
pero no es nuevo para Dios. La Biblia está llena de versículos que hablan del cuidado de Jesús hacia los huérfanos, las viudas, los ciegos, los sordos, todas las personas a quienes el ministerio de posibilidades alcanza. Y saben, mi mayor dificultad como persona con discapacidad no es la ceguera en sí misma, sino que las barreras que encuentro a mi alrededor que potencializan mis limitaciones. Por lo tanto, también es necesario que la iglesia, así como se ha dicho, en otras personas han hablado y se ha dicho, que piensen en materiales que también pueden ser utilizados por personas ciegas o con baja visión, los libros, las revistas, el folleto de escuela sabática en letra grande, en braille, y se va a utilizar, si usted va a utilizar diapositivas, videos en sus sermones, es bueno que hagan la audiodescripción, decir lo que está en las imágenes. Y no es necesario escribir con todos los detalles, pero decir lo esencial para que la persona ciega pueda seguir el contexto del tema principal. Es muy importante, y aquí voy terminando, que la iglesia, el equipo de recepción, reciba capacitación, que todos los hermanos tengan esa capacitación para saber cómo ayudar a la persona con discapacidad visual si es necesario, para conocer las técnicas, para evitar situaciones embarazosas o accidentes y solicitar soporte si es necesario, capacitación a su líder, a su coordinador de campo. Hay un equipo de expertos con muchas ganas de ayudar. Y aquí concluyo con el siguiente pensamiento. Al pensar en las personas con discapacidad visual, casi siempre lo primero que viene a la mente son limitaciones, incapacidades. Después, pasado el susto, cuando ya la persona convive un poco más y conoce la vida de una persona ciega, empieza a pensar entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Cuáles son las adaptaciones necesarias? Y todo esto es muy importante, muy apreciado. Pero alguna vez usted se ha detenido a pensar que además de entrar a la iglesia, tener un lugar reservado para sentarse, nosotros también queremos participar de la misión de Cristo junto con usted. Queremos y podemos en Cristo, que nos da la fortaleza, ejercer nuestro papel como miembros del cuerpo de Cristo, cumplir la misión que Él también nos ha llamado a cumplir. Me llamó mucho la atención ayer en el chat del YouTube el comentario que puso nuestro hermano. Ese hermano comprendió y resumió en pocas palabras la esencia de este ministerio. Y hablo del hermano Juan Carlos Matamala Montero. Y el hermano Montero hermano Matamala puso allá el primer director del MAP fue Jesús. Él veía en cada persona un maravilloso potencial para comprometerse en el cumplimiento de la misión. Y dice más, sigamos el modelo pedagógico de enseñanza inclusivo de Jesús. Me gustó mucho su comentario, hermano, si no está asistiendo. Esa es la idea. Esa es la idea. Jesús veía en todas las personas potencial, posibilidades para el cumplimiento de la misión. Y con ese pensamiento les dejo y agradezco una vez más por su atención, por la oportunidad y pido que Dios bendiga y le dé sabiduría para servir a través del Ministerio Adventista de las Posibilidades. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.